Buenos días, buenos días. Bueno, tengo que empezar esta clase temprano hoy porque tengo que hacer algunas cosas tempranito y entonces quiero empezar la hora temprano para seguir haciendo las cosas que debo hacer, ¿ok? Así que vamos a comenzar a estudiar el libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a ir allá. Aquí vamos a hablar en creciendo en la gracia, creciendo en la gracia es la llamada a ser pilares de la fe, creciendo en la gracia. Tenemos que crecer en la gracia. Pedro, este libro de Primera de Pedro, capítulo 2, de versículo 1 al 25, nos llama a despojarnos de actitudes destructivas y a presentar nuevas vidas como piedras vivas en el templo espiritual de Dios. Se nos recuerda que nuestro propósito como elegido de Dios se la importancia de vivir de manera que refleje nuestra identidad en Cristo, quien es la piedra angular. Este pasaje nos ayuda como nuestras actitudes y acciones reflejan nuestra fe en Cristo. Nos anima a ser ejemplo de la gracia de Dios en el mundo que a menudo promueve la división y la indiferencia. Como creyente, estamos llamados a ser luz y sal impactando nuestras comunidades con amor y verdad, especialmente en tiempos de crisis y angustias. Esta clase nos va a enseñar o nos puede enseñar que como seguidores de Cristo, nuestra vida debe ser testimonio del amor y la gracia que hemos recibido. La transformación que experimentamos en nuestra relación con Dios debe impactar nuestra forma de interactuar con los demás, promoviendo la unidad y la paz. Cristo es el cumplimiento de la profecía de Mesías, la piedra angular de nuestra fe en este pasaje, pero nos recuerda cómo Cristo, a pesar del rechazo, se convierte en la base de nuestra redención, lo que nos motiva a vivir de acuerdo a su ejemplo de amor y sacrificio. Nuestros privilegios, vamos a ver aquí nuestros privilegios celestiales. Lo vamos a estudiar aquí en 1 Pedro, capítulo 2, del versículo 1 al 10. Dice así: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías e envidias, a toda difamación. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han aprobado la bondad del Señor. Y viniendo a él como como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular, se ha convertido piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para que ellos y para ellos estaban también destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien la virtud de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No había recibido misericordia, pero ahora ha recibido misericordia. Vamos a ver aquí el versículo 1 al 3 de los niños en la familia de Dios, los infantiles en la familia de Dios, en la familia de Cristo. ¿Ok? Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía e envidia y toda difamación. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación. Y si es que hayan aprobado la bondad del Señor, si es que han aprobado la bondad del Señor. La frase niños recién nacidos es la misma que se usa para el niño Jesús en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 16. Un nuevo creyente es un bebé que necesita leche. Aquí yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo en verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales, pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, no son carnales y andan como hombres del mundo. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de la justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. De hecho, una de las evidencias de la vida espiritual es el hambre por el alimento espiritual. La palabra de Dios, no debemos permanecer como bebés en Cristo, no debemos permanecer como bebés en Cristo. Pero así como el bebé tiene un gran apetito, así nosotros debemos tener un deseo similar por la palabra de Dios. A medida que, a medida que crecemos en el Señor, incluimos carne y pan en nuestra dieta espiritual. Pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos convertimos Nos convertimos en jóvenes y padres, nos convertimos en jóvenes y padres en la familia. Eso lo vamos a ver aquí. Mira como dice el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 2, del 12 al 14. Les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados le han perdonado por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, niños, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes a la palabra de Dios, permanece en ustedes, han vencido el maligno. Bueno, nuestro alimento debe ser la palabra no adulterada, no una mezcla con filosofías o doctrinas humanas. Pues no somos como muchos que comienzan la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. Una vez, una vez que hemos probado la bendición del Señor, prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán aventurado es el hombre que en él se refugia. Queremos desechar los viejos pecados de la carne, la maldad, engaño,
hipocresía, envidia y cultivar un apetito por la verdad de Dios. Piedra, piedras en el templo de Dios. Somos piedras en el templo de Dios. Aquí lo vamos a ver vamos a ver lo que nos dice el hermano Pedro aquí en el capítulo 4 al 8. Viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas se han edificado como casa espiritual para sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes lo que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pedro, fíjate, Pedro aquí, Pedro nunca afirma ser la roca, él no afirma ser la roca sobre la cual se edifica la iglesia. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán con ella. Él declara claramente que Cristo es la piedra. Eso porque muchas personas dicen, no, que Pedro es la roca, que se dio, que va a construir. Pero aquí, el mismo Pedro que está hablando, no está hablando de sí mismo, él está hablando aquí de la roca. ¿Quién es? Es Cristo. Cristo fue rechazado por los hombres, pero escogido por Dios. Por tanto, así dice el Señor Dios, yo pongo por fundamento en Sion una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada, el que cree en ella no será perturbado. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. La piedra que desecharon los edificadores ha venido ser la piedra principal del ángulo. Obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Los creyentes son piedras vivas. Los creyentes son piedras vivas edificadas sobre la piedra viva, que comprenden un templo espiritual para la gloria de Dios. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juramente edificados para, para morada de Dios en el Espíritu. También, también somos sacerdotes en este templo ofreciendo sacrificios espirituales a través de Cristo. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio de la alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesa su nombre. Y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Cristo, la piedra, es rechazado por los hombres, pero quien quiera que crea en él no será avergonzado. Los incrédulos tropiezan con esta piedra y un día serán aplastados por ella, pero para nosotros él es precioso. Ciudadanos, somos ciudadanos en la nueva nación,
Vamos a ver lo que quiere decir Pedro aquí en el versículo del 9 al 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Bueno, la iglesia es el pueblo de Dios, su nación santa, su Israel. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios, el Israel de Dios. Este hecho no significa que las promesas del Antiguo Testamento no se cumplieran literalmente para los judíos en el reino, sino más bien que la iglesia hoy es para Dios lo que Israel fue para el bajo el antiguo pacto en un sentido espiritual. Dado que Cristo es nuestro rey sacerdote, somos una sacerdotía real. Peculiar significa para posesión de uno mismo, que no es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, a la alabanza de su gloria. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio ser hijo de Dios y tener ciudadanía en el cielo! Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Ahora vamos a hablar aquí de nuestras responsabilidades terrenales. Nosotros tenemos responsabilidades terrenales que si no aprendemos o no sabemos vivir aquí en la tierra, no, mucho menos vamos a poder saber cómo vivir en el cielo. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se obtengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantenga entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquellos que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad, a los gobernadores como enviados por él, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empleenla como siervo de Dios. Honre a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Siervos, estén justos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia. Si la causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidad sufriendo injustamente, pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. ¿Por qué? Para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándolos ejemplos para que sigan sus pasos.
el cual no cometió pecado, ni engañó a alguno, se halló en su boca, en quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando, cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muráramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por su herida fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas, sometiéndonos a las ordenanzas, sometimientos a la ordenanza, sometiéndonos a la ordenanza. Aquí está, mira, como peregrinos y extranjeros, forasteros y exilados, podríamos pensar que no tenemos ninguna responsabilidad hacia el gobierno humano. Pero Pedro nos dice que tenemos una obligación aún mayor de obedecer las leyes. El mundo no se salva, no salvo, el mundo no salva, observa a los cristianos. Por lo tanto, debemos obtenernos de los pecados por el poder del Espíritu. Nuestra conducta o nuestra convención, que es en versículo 12, debe ser honesta, decente y adecuada, pues esta es la única manera de silenciar sus malos comentarios, los comentarios de las personas que no están convertidos, que muchas veces, como usted lo sabe, hablan mucho mal acerca de la iglesia, de los cristianos. Bueno, este muchacho va a la iglesia y mira lo que hace, este muchacho va y mira lo que hace, y eso no es bueno. El versículo 12 enseña que nuestras buenas obras pueden ayudar a llevar a los perdidos a Cristo y alabarán a Dios en el día en el que los visite y los salve. Aunque no respetemos a los hombres y mujeres que ocupan cargos, debemos respetar los cargos y obedecer las leyes. Sí, el cristiano es libre, pero su libertad no es libertinaje, pero son guiados por el Espíritu, no esté bajo la ley. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Lea completamente, lea Romanos capítulo 13 para el consejo de Pablo sobre este asunto. Léalo, por favor. Siervos, somos siervos y amos. Lo vamos a poder ver aquí del versículo 18 hasta el 25. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidad sufriendo injustamente. Pues qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia, pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándole ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engañó a alguno, se halló en su boca, a quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por su herida fueron ustedes sanados. Pues ustedes estaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Pedro, aquí se dirige a los esclavos domésticos que fueron salvos y miembros
de las asambleas locales. Siervos obedezcan a sus amos en la tierra como el temor y temblor, con temor y temblor, por la sinceridad de su corazón, como a Cristo. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Siervo, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Es interesante que ni Pedro ni Pablo atacaron la esclavitud como institución. Más bien, animaron a los esclavos a ser cristianos devotos y a obtener su libertad si podían. Los siervos deben demostrar sumisión y reverencia a sus amos, incluso si estos amos son irrazonables y difíciles de tratar. Este mismo principio se aplica a los trabajadores de hoy. Los supervisores no salvos a menudo tratan de señorearse de los empleados cristianos o los persiguen de diferentes maneras. Lo más fácil es contraatacar, pero este es el enfoque equivocado. Pedro explica que cualquiera, salvo oprimido, puede y debe soportarlo si está siendo castigado por sus faltas. Solo un cristiano puede hacerle bien y soportarlos. Si sufre injustamente, observe esta importante palabra injustamente. Pues Pedro no nos está diciendo que busquemos excusas para sufrir. Él está hablando de sufrir por el nombre de Cristo. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Sufrir cuando no hemos hecho nada malo, sino que hemos dejado de brillar nuestra luz. La palabra griega para agradable y aceptable en los versículos 19 al 20 es una realidad, la misma que se usa para gracia. ¿Qué gracia? ¿Qué gracia se muestra? ¿Qué gracia se muestra si soportamos el sufrimiento por nuestras faltas? Se necesita verdadera gracia para soportar cuando haces el bien, pero eres tratado mal de todos modos. Pedro da conciencia ante Dios, versículo 19, como una razón por la cual los cristianos sufren injustamente. En el versículo 21 da una segunda razón. Los cristianos han sido llamados a sufrir. No debemos esperar que nuestras vidas sean de un lecho de rosas, ni debemos sorprendernos cuando vengan las pruebas. Jesús prometió que sus seguidores serían perseguidos por causa de su nombre. Pedro entonces señala a Cristo como nuestro ejemplo en el sufrimiento. Él nos está enseñando que somos salvos por seguir a Cristo. El pecador está muerto y una persona muerta no puede seguir a nadie. Ay, Dios. En su sufrimiento en la tierra, Cristo es nuestro ejemplo de cómo soportar y glorificar a Dios. Pedro fue uno de los testigos del sufrimiento de Cristo. Él sabía que su Señor no había cometido pecado y que fue condenado injustamente.
La palabra actitud y obra, nuestro Señor nos dio ejemplo perfecto a seguir. Él no discutió, él no discutió, él no se defendió, él no injurió a sus acusadores después de que ellos lo habían injuriado a él. Simplemente se encomendó a su Padre y dejó el resultado con él. Puesto que Él vive en nosotros, Él puede capacitarnos para actuar como Él actuó cuando el mundo nos persigue. Con Cristo, con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De nuevo, de nuevo, Pedro nos lleva a la cruz. De nuevo, Pedro nos lleva a la cruz. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos el pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor guardián de sus almas. Él nos recuerda, Pedro aquí nos recuerda que Cristo murió por nosotros y que nosotros morimos con Él. Nuestra identificación con Cristo en la muerte y la resurrección hace posible que vivamos una vida justa. Hemos sido sanados de la enfermedad del pecado por su sacrificio en la cruz. El versículo 24 se refiere a la sanidad del alma en el perdón de los pecados. La imagen del pastor y las ovejas en el versículo 25 significaría mucho para Pedro, ya que había oído a Jesús enseñar sobre el buen pastor. Y ya que Cristo le había mandado a apacentar sus ovejas. El pecador perdido es una oveja descarriada. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, no apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Pero Cristo, el pastor, lo busca y lo salva. La palabra obispo, en el versículo 25, significa supervisor. Cristo nos salva, luego vela por nosotros para guardarnos del mal. Pedro ha llenado este capítulo, Pedro ha llenado este capítulo con imágenes impactantes de creyentes, con imágenes impactantes de creyentes, como somos bebés, alimentémonos de su palabra, piedras en el templo, sacerdotes en el altar, una generación escogida, un pueblo adquirido, una nación santa, el pueblo de Dios, extranjeros y peregrinos, discípulos siguiendo el ejemplo del Señor y ovejas cuidadas por el pastor. La vida cristiana es tan rica y plena que se necesitan estas comparaciones y muchas más para mostrar lo maravilloso que es. Bueno, para concluir, déme decirle que este capítulo nos enseña que el aceptar nuestra identidad en Cristo como piedra viva, nos comprometemos a vivir de una manera que refleja su gracia, amor y propósito en este mundo. Déjeme volvérselo a repetir. Nuestra identidad en Cristo como piedras vivas, nos comprometemos a vivir de una manera que refleje su gracia, amor y propósito en este mundo. Bueno, ya voy a finalizar aquí este capítulo 2 del libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Entonces,
vamos a finalizar aquí ya hoy y espero vernos otra vez el viernes que vamos a comenzar con el capítulo número 3. Así que ahí nos vamos a ver. Hasta luego.